A entrar en el análisis del mensaje del día de ayer del presidente López Obrador. Decíamos un mensaje dual porque si bien se presentó en el contexto de la presentación del primer informe de gobierno, fue identificado por el gobierno como el tercer informe al pueblo. He entendido que el primero fue el de los 100 días, el segundo fue el del primer aniversario de su triunfo electoral y este sería el tercero. Ha dicho el presidente que habrá informes trimestrales, pero bueno, en todo caso, pues una novedad en los formatos, en este mensaje presentado, leído en Palacio Nacional, en el patio de honor, que para muchas personas no tuvo grandes novedades, al punto de que se le ha llegado a calificar como una conferencia mañanera más. Sin embargo, creo que vale la pena por el momento político, porque arranca además el año legislativo, que entremos en la discusión y en el análisis de lo dicho el día de ayer en este mensaje de 1 hora con 37 minutos. Para ello me acompañan aquí en la mesa del programa, y se los agradezco mucho, los siguientes legisladores: la diputada federal Dulce María Sauri, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Dulce María, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el senador Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. Damián, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos. Y aquí está asimismo Miguel Ángel Mancera, el coordinador de los senadores del PRD. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Gracias por estar aquí. Gracias, Beltrán. Gracias. Un saludo a mis compañeros. Bueno, comienzo por preguntarles, ya que los tres son legisladores de oposición, si se encuentran este día o en este momento moralmente derrotados. Dulce María. Yo muy preocupada, moralmente preocupada. Me parece que tanto en la forma como en el fondo, el día de ayer recibimos un serio llamado de hacia dónde va el país y hacia dónde pretende conducirnos el gobierno del presidente López Obrador. Y no es precisamente por la senda de la democracia ni del pluralismo. Forma. El mensaje o el evento presidencial se dio antes de cumplir con la Constitución, que ordena enviar el informe al Congreso de la Unión. Esto es un menosprecio del Poder Legislativo. Ahí sí, la forma se vuelve fondo, y desde luego un intento de banalizar el informe presidencial con esto del tercer informe al pueblo. Porque finalmente el informe presidencial es solo un arranque de un proceso de fiscalización que hace el legislativo sobre el ejecutivo en el periodo del que se informa. Y si se hace lo que se hizo el día de ayer, bendita cosa será la que tengamos que analizar. Y por último, la parte final del mensaje presidencial, con la pregunta con la que iniciamos respecto a las oposiciones, en que pone en un cajón a todas las oposiciones, el cajón de los conservadores. O sea, ¿qué quiso decir? Todos los que no están conmigo es porque son conservadores, reaccionarios. Y esto no augura nada positivo en cuanto al pluralismo que es indispensable en el país. Gracias, Dulce María. Quiero darle la bienvenida a esta mesa también al senador Martí Batres. Él nos acompaña por la línea telefónica. Hola, Martí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pascal? Saludo a los compañeros legisladores. Bueno, pues un balance tuyo, nos gustaría escucharlo, pero específicamente también el mensaje del presidente a la oposición. ¿Tú consideras, como él, que está moralmente derrotada la oposición? Bueno, mira, hay un debate político, el presidente de la República expresó sus puntos de vista, y por otro lado también la oposición los ha expresado. Eso forma parte del debate político nacional, y por fortuna hay libertad para expresar los puntos de vista de unos y de otros. Creo yo que en efecto se cumplió con la parte de entregar el informe, como lo señala la Constitución. Debe ser entregado el 1 de septiembre ante el Congreso. La Constitución solo señala eso, y ya los presidentes de la República deciden un formato propio que no está contemplado en la Constitución sobre cómo realizar o darle expresividad a su informe. Lo hicieron titulares del Poder Ejecutivo anteriores, lo ha hecho el actual presidente de la República, quien le ha dado difusión a este informe, pero ha procurado informar desde antes. Por cierto,
también como jefe de gobierno realizó un informe trimestral, un informe cada 100 días aproximadamente. Ahora, creo que hay cosas que resaltar del informe. Fundamentalmente me parecen 3 grandes apartados. Uno, todo lo que tiene que ver con eliminación de privilegios, con los temas de austeridad republicana. 2, los aspectos relacionados con la lucha contra la corrupción. Y 3, las cuestiones relativas al bienestar social. Hay otros temas, pero fundamentalmente estos 3 me parecen los más llamativos en cuanto a los logros presidenciales. Y finalmente diría, informar siempre será una tarea que abone a la democracia. Gracias, Martí. Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, Pascal. Mira, yo coincido en parte con lo que se está comentando aquí en el siguiente sentido. Me parece que él cumple con el mandato constitucional, porque así está, entrega el informe y después toma la decisión de realizar este formato, un formato muy a su estilo. A mí me parece un resumen de todo lo que ha venido informando en todas las mañanas. Por cierto, es muy distinto del formato que viene prevaleciendo desde 2007, sí, ¿o no? Porque ese es un formato propio, ese es su estilo, y marca su estilo. Si tuviéramos reformado el mandato constitucional y se hubiera obligado a ir al Congreso, bueno, pues esa sería otra historia. A mí me parece que cumple con esto. La pregunta que podría estar ahí, no usó la banda presidencial, por ejemplo, en este formato. Muchos y los informes anteriores los vimos, aunque eran fuera del Congreso, usaba la banda presidencial el presidente de la República. Entonces, no lo hace así. Le deben haber dicho, con esto se cumple con la parte legal, y este es un formato libre. Y me parece que en el formato libre, él agrupa sus fortalezas y las comunica, luego agrupa la parte donde no hay esa fortaleza, donde estarían las debilidades, Que y son esas la economía, la seguridad las y la desliza, distribución de medicamentos. pero luego manda el mensaje de las esperanzas otra vez, y de todo lo bueno que viene, y ahí vuelve a sentar una estrategia política, como bien lo señala Martí, en lo que es válido la estrategia política, pues de mucha expectativa de todo lo que puede pasar. Se abre puerta, y ya lo comentarán mis compañeros y lo platicaremos, a lo que hemos venido señalando precisamente la oposición, a que haya inversión extranjera, a que haya inversión interna, que es indispensable, y ahora sí se desliza, ahora se deja ver que será por ese el camino. Me parece que en el fondo y en la forma yo lo manejaría de esta manera. En la forma, pues es una forma peculiar, me parece que es un resumen, que se da este cumplimiento a la ley, y en el fondo que hace perfectamente compactadas estos señalamientos, es decir, dónde se puede explayar, dónde se tiene que cuidar y dónde vuelve a colocar la esperanza para todos sus seguidores. Gracias, Miguel Ángel. Damián Cepeda. A mí me parece que el presidente es un extraordinario comunicador político, y eso es lo que hizo ayer. Creo que fue y sigue siendo un gran candidato, pero ha sido un pésimo presidente. Entonces decide quedarse en el campo de la comunicación. Eso es lo que yo vi. Tira anzuelos, y pues yo les digo que lo muerda el que no lo conozca. Yo sí lo conocí mucho en campaña, y ¿qué está haciendo? Pues buscando distraer la atención desde el nombre, el primer informe, esto de la oposición, para pues no debatir los temas de fondo. ¿Y cuáles son los temas de fondo? Que hay pésimos resultados. O sea, uno quisiera que le fuera muy bien a México, pero no es así. Y podemos ir ahorita desglosando los rubros, pero básicamente en todo está peor hoy México que antes. No estábamos bien, pero hoy está peor. En economía está estancada, la construcción a la baja, se perdieron empleos, no hay una expectativa, digamos, de crecimiento futuro. En seguridad, pues no hay mucho que decir, es el peor año desde que se tiene registro de los delitos en México, el más violento. En términos de corrupción, pues mucho ruido, pocas nueces, algunos grandes anuncios espectaculares, casualmente muy ligados a temas políticos. En términos de ataque a la democracia, el retroceso de Baja California, queriendo agandallarse
más tiempo el gobierno y permitido por Morena, toda esta idea de contaminar las elecciones con la revocación de mandato, el ataque a los organismos autónomos, al Poder Judicial, es decir, pues no se ve por dónde. Entonces, creo que lo que hace el presidente es quedarse todavía en el terreno de los anuncios. Coincido en el tema de que él ha vendido esperanza, de hecho considero que es de lo mejor que tiene, o sea, esa esperanza de cambio que ha generado en México, pero la realidad no está aparejada a ese mensaje. Entonces creo que pues el momento de los discursos ya se acabó, señor presidente, usted ya tiene casi un año gobernando, es momento de dar resultados y hoy está reprobado el gobierno. Tiene que sacudir ese árbol, empezar a escuchar, hacerle caso a los datos que no le gustan, pues claro que no le gustan, pues si sale reprobado, pues no le gustan, y corregir el rumbo para que le vaya bien a México. Gracias, Damián. Dulce María, este es un mensaje que debió de haberse presentado en el Congreso de la Unión, digamos, ahora que por primera vez un presidente está acompañado de una mayoría en ambas cámaras del Congreso. ¿Hubiese sido un momento adecuado para que regresara el presidente a la Cámara? Por supuesto, haría falta una reforma, pero hubiera sido adecuado, hubiera sido conveniente. A ver, no es la primera vez que el presidente tiene mayoría en ambas cámaras, así estuvo hasta 1997, cuando esto se rompió. Sí, me Todavía refiero desde que no va a San Lázaro a presentar hubo el 10 años en que realmente, prácticamente podemos decir que desde 1988, cada informe presidencial era un espectáculo a cargo de las oposiciones, donde lo que campeaba era quién era más creativo para cuestionar a la figura presidencial. Incluso el día de ayer alguien recordaba lo que sucedió en el último informe de Miguel de la Madrid, que tuvo como protagonista justamente al senador Porfirio Muñoz Ledo, que por segunda ocasión intentó interpelar al presidente de la República, y el Miguel Montes, que presidía el Congreso, la sesión en ese momento, se lo impidió. Pero a la salida también trató Porfirio Muñoz Ledo de acercarse al presidente, y el entonces gobernador de Baja California, Xicoténcatl Leiva, lo interceptó y lo impidió. ¿A qué voy? A mí no me parece que el elemento fundamental sea que el presidente regrese a dar su mensaje político al Congreso. Si regresa para hacer lo que se hizo antes, si regresa para probar que tiene el control de la mayoría y la mayoría al mismo tiempo aplasta a las oposiciones, no tendría ningún sentido. Si regresa para, en un esquema semiparlamentario, contestar preguntas que en general los grupos parlamentarios le hagan al Ejecutivo, entonces sí tendría sentido. Pero para eso tendríamos que repensar el formato del informe. En la Ciudad de México sucede eso, ¿no? Efectivamente, se anticiparon en la Ciudad de México a un rumbo que indudablemente en un marco de democracia sí funciona. Pero me temo que los indicadores de este gobierno no van por allá. Martí, ¿sería una buena idea tener un formato como el de la capital, con el jefe del Estado, el Ejecutivo, pues respondiendo preguntas de legisladores en una sesión de Congreso? En un contexto democratizador, como ocurrió en la Ciudad de México, funcionaría. No sé cómo esté el ambiente en el propio Congreso de la Unión actualmente. Claro que esto implicará un debate. Porque la reforma para que el presidente ya no se presentara físicamente ante el Congreso de la Unión, la realizaron las fuerzas políticas que actualmente son oposición. Entonces ahí nos encontramos ante una ironía. Ahora bien, yo diría en otros aspectos que el informe del presidente mostró, como lo dices tú, Pascal, en tu artículo, algunos elementos de autocrítica, especialmente en el tema de seguridad pública y de crecimiento económico. Y por otro lado, también hay resultados muy interesantes que hay que discutir. Hay cosas de eliminación de privilegios, como la eliminación de los bonos, los seguros de gastos médicos mayores, las pensiones millonarias de los expresidentes, que no hubieran ocurrido antes. No ocurrieron en gobiernos de otras fuerzas políticas y hasta ahora ocurrieron
y es un mérito innegable de la actual administración. Y por otra parte, en el tema social, económico-social, hay una parte poco vista que es un repunte de la economía popular, de las ventas minoristas, un crecimiento efectivo, ya descontando la inflación, del salario general superior al que ha tenido el salario en los últimos 3 sexenios. Creo que estos elementos también tienen que estar sobre la mesa, porque aún con muy poco crecimiento económico, ha habido una mejor redistribución y también se han dado niveles de bienestar social. Un reportaje de un medio de comunicación, 321, Nación 321, decía que en efecto el bolsillo de los mexicanos, especialmente de los de bajos recursos, ha mejorado durante este lapso. Gracias, Martí. Yo creo que este es uno de los temas centrales de discusión, pues lo que dijo el presidente de la República sobre el crecimiento económico, que aceptó que era poco, pero que en cambio había logrado un mayor pues equilibrio en los ingresos de los mexicanos más desfavorecidos. Si les parece, hacemos una brevísima pausa y regresamos con Miguel Ángel Mancera y Damián Cepeda para entrarle directamente a ese tema. 8 a la mesa de análisis del mensaje de ayer del presidente López Obrador con motivo del primer informe de gobierno, y estábamos hablando antes del corte y aprovechando que tocó el tema el senador Martí Batres, quien nos acompaña por la línea telefónica. Quisiera preguntarles a los invitados que se encuentran aquí, Miguel Ángel Mancera, Damián Cepeda y Dulce María Sauri, ¿qué piensan de la afirmación del presidente de que hay una obsesión o ha habido una obsesión del neoliberalismo con la cifra de crecimiento y esto ha implicado no pues considerar cómo baja ese crecimiento a los mexicanos más desfavorecidos? Decía el presidente, pues hemos crecido poco, pero se ha mejorado el ingreso de los mexicanos que menos tienen. Miguel Ángel Mancera. Yo creo que para que puedas tener una economía sana y para que puedas llevar a cabo la distribución de la riqueza, pues se deben de tener ingresos. Debes de tener dinero. Para poder repartir el dinero se debe tener dinero. Entonces, lo que está reportando en este momento la economía mexicana no es eso. Lo que está reportando la economía mexicana es una desaceleración que lleva a pues a prender focos amarillos muy importantes, una contención de gasto de inversión de los inversionistas nacionales, una, estabilización en cuanto a los inversionistas extranjeros que mantienen la expectativa. Tampoco se puede decir que no existan, pero eso no te da recursos, pues, eso no te da la posibilidad de repartir el dinero. A mí me parece que ahora lo que el gobierno mexicano está haciendo son malabares en la Secretaría de Hacienda, han sido muy hábiles para poder estabilizar los indicadores económicos de nuestro país. Ya se ha hablado que se puede tomar de este fondo de desastres dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces eso será muy, muy delicado. Pero la Secretaría de Hacienda ha reconocido dónde están esas debilidades. Claro que tú puedes establecer el padrón y puedes saber a cuántos vas a beneficiar. El problema es si vas a tener ese dinero para llegar a todos estos lugares. Claro, porque el fondo de estabilización es una vez o cuando mucho dos veces, ¿no? Así es. Entonces, sí. Me parece primero delicado que se toque. Segundo, sí hay algunas señales que apuntan a que se va a permitir, finalmente se va a terminar con el tabú, uh-huh, en donde se dice todos los inversionistas son de esa clase o de esa élite que no le conviene a México. Y se les dice, no, pues sabes qué, sí vamos a necesitar que inviertas. Qué bueno que se vaya a permitir. Si eso sucede, puede venir una recomposición de la economía de nuestro país. Ojalá que vaya por ahí. Uno de los mensajes del presidente fue que habrá inversión y que se va a incentivar la inversión precisamente nacional. Ojalá que sí sea. Pero hoy están prendidos focos amarillos para calificadoras, para calificación de Soberana y para calificación de Pemex. Están prendidos.
Yo entiendo que Pemex puede traer un repunte de 1.2 a 1.7 en producción, pero estamos muy lejos de los 3, ¿no? Entonces, todavía están así los indicadores. Yo veo en este momento todavía focos amarillos en la economía mexicana. Y por eso el secretario de Hacienda, y por eso en el propio mensaje del presidente, habla de la necesidad de la recaudación. Y por eso se va a endurecer. Y hay leyes que nos preocupan en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que tienden a endurecer mucho más de lo que creemos que podría ser necesario. Gracias, Miguel Ángel. Damián, ¿no podría decirse que con el aumento del salario mínimo, con el aumento también del dinero destinado a los programas sociales, sí hay mexicanos que sienten que tienen más en el bolsillo y esto validaría la expresión del presidente de la República? Mira, yo creo que el presidente, otra vez, hábil para comunicar, se sale del terreno medible y se va a un terreno de créeme lo que te estoy diciendo. Y como tengo una popularidad de casi el 70%, pues mucha gente me va a creer, ¿no? Eso es lo que está haciendo el presidente. No hay ningún dato que nos indique que está mejor distribuida la riqueza en el país. Sería bueno mostrarlos, ¿no? Los datos luego, bienvenido. Sí. A ver, se está topando con una realidad el presidente. El gobierno no genera empleos, el gobierno genera condiciones para que las empresas generen los empleos. Problema de este gobierno, hubo 20% menos nuevas empresas, ese es un dato palpable, pues. El crecimiento está estancado, 0.2%, la inversión está detenida, tuvieron un subejercicio de cerca de 170,000 millones de pesos, no ahorro, subejercicio. Los programas de inversión que tiene, que es una gran palanca de desarrollo del gobierno, están mal orientados. O sea, esto de haber cancelado el propio aeropuerto y lo de Santa Lucía, de Dos Bocas, no hacen sentido. La construcción, que es un motor de desarrollo, ¿por qué? Porque compra cosas, contrata personas, genera mucho movimiento en la economía, cayó fuerte. Entonces traemos un problema. Oye, creció el salario mínimo, qué bueno, a línea de bienestar para una persona, pero hay que recordar que el salario promedio de los mexicanos no es el salario mínimo, es arriba del salario mínimo. O sea, no es como que, entonces ya subió y por lo tanto todas estas millones de personas ganan más. La mayoría del promedio de la economía formal ganaba más ya, ¿no? Tiene que ver más con otras cuestiones. Entonces, pues no nos está viendo. No hay manera de probar lo que él está diciendo. Yo creo que más bien dice, pues claro, no me gusta que me evalúes, pues porque salgo mal. Enséñame un solo dato. ¿Cómo va a haber mejoría si no está la economía dando esos nuevos empleos? De hecho, se perdieron. Se dicen, se crearon más de 300,000 empleos. Sí, nomás que se perdieron 370,000 y el saldo es 70,000 negativo en el tiempo que lleva este gobierno. Esos son datos reales. Hoy los programas sociales, ¿quieres comparar? Entonces compara a todos los beneficiarios anteriores. Eso es comparar manzanas con manzanas. No puedes querer comparar. Es que ahora hay este programa social. Muy bien. Entonces suma a todos, a los que le daban la despensa, el apoyo para el techo, para el piso, para todos los que quieras, y eso se compara. Esos no son empleos. Eso es un apoyo directo del Estado, que qué bueno que se dé, que trae unos problemas graves de padrón. Ahí no encuentran a los jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, yo siento que la economía va bastante mal y el presidente debería ya de reconocerlo. O sea, no nos va a llevar por un buen camino. ¿Qué dato bueno veo? Pues la inflación está ahí controlada, pues sí, ¿no? Y a mí me gusta esta visión del presidente de decir, voy primero por los más desprotegidos, me gusta, la comparto. Nomás que creo que ha sido muy torpe la ejecución. No estoy diciendo que él lo sea. Si la ejecución del gobierno ha sido muy torpe, a mi juicio. Gracias, Damián. Dulce María. Bueno, indudablemente se necesita apoyar a los que menos tienen y esa es función del gobierno a través de los subsidios, de los distintos transferencias monetarias y efectivamente muchos de los programas con otra denominación ya tenían padrones. ¿Por qué el que más ha funcionado de todos estos programas es el de adultos mayores? Porque tomaron todo el padrón de 65 y más que había en todo el país, más los jubilados y pensionados del ISSSTE, del Seguro Social, y a esos de inmediato se les integró en el nuevo padrón. Pero de los demás hay un gran signo de interrogación. Pero más allá, la inversión pública es solamente una parte, ni la cuarta parte de la inversión privada en el país.
Si la inversión pública está estancada, porque realmente lo que se aprobó en el presupuesto de este año prácticamente no se ha podido ejercer, está apenas haciendo los proyectos de las grandes obras, y la inversión privada simple y llanamente se ha atemorizado. Cuando preguntaba a los de los números, que son neoliberales, como dice el presidente, no sé por qué me vino a la imagen de China. ¿Será que en China son muy neoliberales? Porque crecen una tasa arriba del 6% y cuando desciende al 6.2 hay emergencia nacional. ¿Será que por ese crecimiento han podido tener la hazaña de sacar a más de 300 millones de personas de la pobreza? Yo quisiera que de veras pudiéramos cumplir con la tasa de crecimiento del 4%, porque es la vía efectiva y sostenible de que la población mexicana en pobreza salga de esa condición. Los apoyos gubernamentales son o tienen la aspiración de ser temporales, en tanto que, pero no puede ser una política de carácter permanente, como la que parece que el presidente tiene en mente. Te digo tres Sí, cosas. sí, adelante, Miguel Ángel. Porque me inspira además de lo que acaban de comentar. Salario mínimo, se vio un presidente valiente. En el gobierno anterior insistimos durante 3 años que se incrementara el salario mínimo y siempre dijeron que no, porque iba a haber inflación. Y siempre dijeron que no, porque no se le podía dar ese beneficio a los trabajadores sin repercusiones económicas. Ahora se ha demostrado que sí se podía. Segundo, disciplina fiscal. Sí, el gobierno ha tenido disciplina fiscal y por eso se ha podido contener, me parece que todo lo que pudiera haber sido una reacción. Y tercero, hay incertidumbre, hay desconfianza todavía, no hay plena confianza cuando menos, y por eso lo que estaba apuntando la diputada, lo que dijo Damián, es correcto. Todavía no vemos la inversión que es fundamental. Martí Batres, un comentario final. Mira, varias cosas. Creo que sobre el tema del crecimiento económico son ciertas las dos cosas que se dicen. Por un lado, es necesario el crecimiento económico y eso es interés no solo, hay que reconocerlo, de gobiernos neoliberales, sino gobiernos nacionalistas, desarrollistas y de otros signos, progresistas también, buscan mejorar el crecimiento económico para disponer de mayor riqueza en los esquemas de redistribución en un caso o de concentración de la riqueza en el caso neoliberal. Ahora bien, también es cierto lo que dice el presidente, que no se trata solo de crecer, porque muchas veces el crecimiento no se ha convertido en mayor o mejor economía para las familias, se ha quedado arriba. Entonces, aún sin crecimiento, es posible redistribuir lo que se tenga de mejor manera, sí, y se está comprobando ahora. Entonces, tenemos las cifras del INEGI, las cifras del INS, que nos indican una mejoría en los ingresos de los trabajadores y clases populares. Aquí yo aclararía que no solo subió el salario mínimo es el que subió más, pero los reportes del INEGI indican, como lo decían ya algunos periodistas dedicados al tema de la economía, que también creció el salario general en el sector formal de la economía. Es decir, este es un indicador más grande. El aumento al salario mínimo, que sí depende del gobierno, alentó el crecimiento del salario general, que no depende directamente del gobierno, pero también ocurrió. Esto, conjugado con las remesas y con el aumento de las transferencias económicas a las familias que provienen de los nuevos programas sociales, pues ha permitido que la economía popular tenga una mejoría aún con el escaso crecimiento económico que ha ocurrido. Muy bien. Añadiría yo una cosa más importante, la estabilidad económica. Tenemos probablemente el sexenio con la mayor estabilidad económica en su inicio. Los indicadores de inflación, de la bolsa de valores, de la paridad peso-dólar, del índice de confianza del consumidor, entre otros, nos indican una estabilidad económica envidiable en otros tiempos en los que los sexenios comenzaban con una notable crisis
económica. Entonces, creo que son dos elementos que hay que añadir al balance de la parte económica. Pues Martín, muchísimas gracias. Prácticamente Gracias, se nos Pascal. terminó el tiempo, pero bueno, para que sea parejo, un comentario final breve, Damián y Dulce María. Adelante. Bueno, se prometió cambio y no se está dando. Así lo resumo. En efecto, el país tenía condiciones muy complicadas, ya se sabían cuando se fue a la elección. Andrés Manuel prometió que iban a cambiar las cosas con él y no está pasando. En todos los rubros económicos no se perdieron empleos, en seguridad está fuera de control, en términos de democracia se está atacando, ni la gasolina ha bajado, pues, que fue una promesa así muy concreta. Entonces, pues yo creo que ya basta de discursos, es momento de dar resultados. Gracias, Damián, Dulce María, para terminar. Pues básicamente es reiterar la preocupación de que ese discurso del cambio de régimen nos puede inducir a pensar en que se pretende una restauración autoritaria en el país. No es una cosa de carácter teórico, sino tiene efectos prácticos ya en la vida del país. Por ejemplo, en el hostigamiento sistemático hacia los órganos constitucionales autónomos, la ausencia prácticamente total de una referencia a la sociedad en el discurso presidencial. No existe las organizaciones de la sociedad, no hay un reconocimiento a la sociedad civil. Pues les agradezco mucho a los cuatro: Dulce María Sauri, diputada del PRI, Damián Cepeda, senador del PAN, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, y Martí Batres, senador de Morena. A los cuatro, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en la discusión, muy amables. Gracias a ti y saludos a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias. Gracias.